consideramos que hoy es el primer día de la semana, fuimos a festejar al hermano Wayne Myers. Él hace un evento muy grande y reúne, antes su evento las invitaciones eran para pastores, ahora las invitaciones son para las iglesias, y es muy bonita la labor que él hace, porque difícilmente yo veo que alguien más pueda hacer esta labor de congregar a tantas congregaciones con un mismo propósito, con un mismo fin, y invita a muchos predicadores. Y bueno, eran 3 días de este congreso, y cuando yo llegué, pues yo llegué muy temprano, empecé a mandar mensajes de que ya había llegado y empecé a apartar lugares, además se vale, y estaba hasta adelante, yo me fui hasta adelante, hasta donde me permitieron. Ya me iba a meter a la zona VIP y no me dijeron nada, pero ya cuando me di cuenta dije, ay, antes de que me saquen. Y ya me estuve ahí, y entonces empezaron a llegar algunos hermanos, y cuando llegaba un hermano, le decía, oye, qué bueno que viniste. Me dice, no iba a venir. Le digo, ¿en serio? Me dice, la verdad no me gusta tanto estas cosas, dice, pero el Señor de alguna manera me dijo que viniera. Y luego llegó otro hermano y dice, híjole, dice, qué bueno que están aquí, dice, porque yo pensé que no iba a venir nadie. Dice, yo no iba a venir, dice. ¿Por qué? Le dijimos. Pues es que a mí no me gusta todo este show, las luces, la alabanza. Para que vean cómo somos los pastores, hermanos. Y bueno, y luego llegó otro y lo mismo, ¿no? Y ya habíamos ahí como 5 y uno de ellos decía, dice, y es que miren, les voy a decir algo, nosotros los pastores, llega un momento que nos volvemos muy celosos de la palabra, estamos observando mucho lo que recibimos, y eso es bueno. Está bien que nosotros estemos escudriñando y que todo lo que recibimos lo estemos colando y estemos muy vigilantes, pero a veces nos vamos a un extremo, y ahí es cuando es peligroso, porque podemos recibir bendición de otros, también podemos recibir enseñanza de otros. Y entonces uno de los pastores que estaban allí nos dijo, miren hermanos, dice, yo hubo un tiempo que yo era así, pero dice, cuando uno tiene hambre, y entonces uno de ellos le dijo, ay, pero ¿a poco porque tienes hambre ya vas a recibir cualquier cosa? Y entonces dijo, mira, no, dice, hasta los pepenadores separan la basura para agarrar solo lo bueno. Dice, y está bien, pero el problema es, dice, miren, les voy a contar algo, y nos contó una historia. Nos dijo, ustedes conocen al pastor fulano de tal, dijo el nombre y el nombre de su iglesia, pero la verdad, yo no lo conozco y no se me pegó el nombre, ¿no? Y dice, mira, en la iglesia de ese hermano está viendo un avivamiento. Dice, y la verdad es que está creciendo ahí la obra, están llegando muchos jóvenes, está llegando mucha gente a rendirse a Cristo. Dice, y está tremendo lo que está pasando allí. Y dice, y entonces, por alguna razón se enteraron, un pastor de España que tiene relación con él, y le dijo, oye, te invito a mi congregación, la iglesia de España quiere tener un avivamiento. Le gustaría escuchar tu mensaje y que empiece un avivamiento en nuestra congregación. Y entonces él dijo, sí, claro, voy. Le pagaron todos los gastos, se fue el hermano, y dice que cuando llegó allá se sorprendió porque pues él tiene una iglesia grande, y que cuando llegó ahí pues había bien poquitos, ¿no? Y dijo, no, que querían un avivamiento. Pues él lo pensó así, ¿no? Y pues había bien poquita gente. Entonces dice, pues yo voy a empezar a compartirles. Y él estaba compartiéndoles la palabra, y nos cuenta el hermano que al final los llamó para ministrarlos, para orar por ellos, y nadie pasó al frente. Nadie quiso en ese momento pasar al frente. Y entonces pues volteó a ver al pastor y le dijo, oye, tú me dijiste que querían un avivamiento. Y entonces él les dijo, sí, dice, pero no sé qué pasa. Entonces dice que al segundo día y fue lo mismo. Y entonces dice que el hermano que sintió de parte de Dios tuvo como, no sé, sueño, revelación, no sé qué fue, pero llegó ese día y llegó con una baguette. Y entonces les dijo a los hermanos de ahí de la congregación,
Les digo, miren, a mí me dijo el pastor que ustedes querían un avivamiento. Dice, y la verdad es que yo los he invitado pues, a que pasen, a que se rindan a Cristo, a que tomen ese compromiso, a que sean una iglesia que esté dispuesta a caminar con el Señor. Dice, pero pues ustedes no responden, se ve todo apagado. Dice, y yo sentí esto de parte de Dios. Entonces sacó la baguette y dice que empezó a cortar pedazos de pan y los empezó a tirar en el piso. Les digo, miren, el Señor me dijo esto. Y les dijo, cuando ustedes empiecen a venir a recoger este pan y a comérselo, el Señor va a empezar a hacer la obra en ustedes. Y entonces algunos hermanos empezaron a parar, algunos, no todos, empezaron a pararse y empezaron a llorar y empezaron a tomar del pan del piso y empezaron a comerlo. Entonces dijo, miren hermanos, yo lo que he sentido es que cuando tienes hambre, dice, yo no sé cómo ustedes han vivido, dice, pero cuando tienes hambre, pues tú llegas al refri, abres y a veces hay cosas que ya están allí pues con tiempo, ¿no? Que en cualquier momento no te lo comerías, pero como tienes hambre lo agarras, lo calientas y como no hay otra cosa te lo comes. Dice, te comes eso y pues ya sacias tu hambre. Dice, lo mismo pasa con lo espiritual. Cuando tiene uno hambre, uno viene dispuesto, uno viene con ganas de escuchar la palabra, ¿no? Pues esa palabra a mí me conmovió ahorita, me tocó. Entonces yo le dije al Señor, Señor, háblame, que este tiempo que yo voy a estar aquí, yo pueda oírte. Y al segundo día estaba yo allí esperando a que empezara una conferencia, y empezó la conferencia, ya llevaba un rato, y entonces un hermano que estaba al lado mío, mucha gente, ¿no? Eran como 3,000 personas, y uno que estaba allá al lado me dijo, oye hermano, ¿te puedo decir algo? Le digo, sí. Y me dice, mira, yo no sé por qué estoy haciendo esto, dice, yo no soy así, dice, pero el Señor me dice que te ama y que eres muy especial para Él. La verdad, en el momento yo dije, pues qué bonito, ¿no? Pero pues, eso yo lo sé de Dios, o sea, no me sorprendió. Y así como para darme una palabra profética, pues yo dije, pues no, o sea, a lo mejor es un sentir así, sencillo. Pero el hermano se puso a llorar, a sollozar así, y estaba llorando, sacudiéndose ahí. Entonces lo abracé y le dije, ¿está bien, hermano? Y me dice, es que nunca me había hablado el Señor. Dice, lo que te dije, pues a lo mejor es muy sencillo, dice, pero nunca el Señor me había hablado así, tan claro como para decirte esto, como para decir algo a alguien, a ti ni te conozco, me dijo. Y entonces ya cuando me dijo eso, pues yo dije, pues gracias, Señor, ¿no? Si me quieres decir que me amas, si estás usando a alguien más, te pido que me sigas hablando. Y entonces en eso el predicador, ya me había distraído, yo ya no sabía ni de qué estaba hablando, pero el predicador dice, siento algo, hermanos, siento de Dios decir esto. Y entonces se para y dice, el Señor te ama, eres muy especial para Él. Entonces volteo con el hermano y le digo, tú me lo dijiste antes de que él me lo dijera, ¿no? Y otra vez se suelta el hermano, ¿no? A llorar. Y pues, me conmoví, le dije al Señor, sígueme hablando, Señor. Y en la semana y en estos días, el Señor ha estado hablando a mi corazón. Y tiene que ver con esto. Y yo creo que muchos llegamos a la iglesia, llegamos a la reunión y llegamos con una actitud, pues, como de, ¡ay, qué aburrido! Otra vez aquí, ojalá y se pase rápido, ¿no? Y venimos así con una actitud como de que esto fluya para irnos, porque hoy hay muchas cosas después, hay comida y hay tantas cosas. Pero yo quiero invitarlos, hermanos, a que oremos y que busquemos a Dios y que le digamos
que nos dé hambre. Este primer canto que cantaban al inicio tiene que ver con esto. Tengo sed de ti, lléname de ti, le decíamos al Señor, y nosotros necesitamos eso, tener hambre del Señor. Y yo quiero invitarlos a orar, hermanos. Yo quiero que esta palabra que el Señor nos va a dar, de veras, la recibamos con hambre, la recibamos no porque viene de mí. Yo soy el predicador o el pastor de aquí de esta congregación que menos experiencia tiene. Yo creo que soy el que menos atractiva puede hacer la prédica, pero quiero pedirles que lo reciban de Dios, que sea Dios el que hable, que sea el Señor el que el día de hoy traiga revelación, traiga su gloria y que nos permita pues recibir de parte de Él. Yo les invito a que oremos. Aquí estamos, Padre, en tu presencia. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y deseamos, Señor, deseamos oír tu voz. Tu palabra nos dice, Señor, que tú no llenas a los necesitados, tú llenas a los hambrientos. A los hambrientos colmaste de bienes, dice tu palabra, y a los ricos los enviaste vacíos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así queremos estar, Señor. Queremos ser una iglesia que tenga hambre y sed de ti. Queremos ser, Señor, hijos que sean conducidos por ti. Dice tu palabra, me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo su corazón. Señor, háblanos este día. No nos dejes sin tu enseñanza. No nos dejes sin alimento espiritual, Señor. Danos hambre y sed de ti. Danos, Señor, la revelación de tu palabra. Danos de tu espíritu. Permítenos, Señor, tener convicción de nuestros pecados, convicción de lo que tú quieres para nosotros, el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguien recuerda el libro que estamos estudiando, que estoy estudiando con ustedes? Efesios, gracias. ¿Alguien más tendrá el capítulo en el que vamos? No que se me haya olvidado la cita para compartir hoy, hermano. Pero ¿alguien sabe el capítulo en el que vamos? ¿Mande? Todavía no. Empezamos el 3, la última vez que compartí con ustedes, compartí los primeros versículos del 1 al 7. Y bueno, el apóstol Pablo, solo para hacer un pequeño resumen, se disponía a orar por la iglesia de Éfeso. Pero algo lo distrajo, más que una distracción, creo que fue el Señor, fue el Espíritu de Dios el que le dijo, antes de que ores, háblales del propósito de tu ministerio, de la naturaleza de tu ministerio, de lo que yo quiero que tú hagas para la gente que no es judía. Y entonces el apóstol Pablo abre un paréntesis allí y nos habla de esto, ¿no? Y vemos cómo Pablo tiene un llamado especial para los gentiles, y esta acción le acarreó muchos problemas con los judíos. Esta decisión de hablarles de las bendiciones que tenía el Señor para los que no eran judíos, le trajo muchos problemas, al grado de meterlo a la cárcel. Él estuvo en la cárcel por esta causa y él fue a Roma. Y estando preso en Roma, es que le escribe a la iglesia de Éfeso este mensaje. Y entonces, él había sido apresado por la fidelidad, por la obediencia a nuestro Señor, al cumplimiento, al propósito de lo que el Señor le había pedido que hiciera a favor del mundo gentil. Y el día de hoy vamos a concluir con ese paréntesis que él abrió y vamos a estudiar los versículos del 8 al 13. Y es muy interesante lo que vemos en estos versículos y la posición que toma Pablo en este sentido. Y empieza en el versículo 8 y dice, a mí que soy menos
que el más pequeño de todos los santos. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre ustedes los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando Pablo dice, a mí que soy el más pequeño, no es que se esté tirando al piso para que lo levantemos, para que le digamos, ay no, Pablo, no digas eso, por favor, todos sabemos que tú. No lo está haciendo en ese sentido. Ustedes saben que Pablo, cuando leemos sus cartas, vemos que él está muy consciente del privilegio de su llamado. Él está muy consciente de eso, valora mucho lo que el Señor, cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor lo trajo para revelarle el propósito y cómo lo quería usar. Y está muy consciente de su posición en Cristo y de la responsabilidad que él tiene en su oficio como apóstol, y está muy consciente de su apostolado, de su ministerio, pero también me gusta que a su vez está muy consciente de su propio inmerecimiento. Y miren, también sabemos la manera tan extraordinaria como el Señor se encontró y llamó a Pablo a servirle, ¿sí? Sabemos cómo fue usado el apóstol Pablo, cómo fue lleno del Espíritu Santo, y él es alguien que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, porque fue usado por el Señor. Y Pablo, yo creo que ha sido el más grande predicador y el más grande misionero que ha existido a lo largo de la historia. Pero nosotros vemos que cada vez que el apóstol Pablo escribía, decía, yo, apóstol de Jesucristo, ¿sí? O sea, está bien consciente, pero a su vez, él se veía a sí mismo como el más pequeño e insignificante de todos los santos. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Pablo nunca olvidó la época en la que él fue el más cruel perseguidor de la iglesia. No lo olvidó, ¿sí? Lo tenía presente. El hombre que por causa de su rencor, él desató la persecución más fiera al inicio de la iglesia. Y él lo dice, si vamos por ejemplo a Hechos 22, versículo 4, dice que él perseguía, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 26, versículos del 9 al 11, Hechos 26 del 9 al 11, dice lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, les forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo torturando a los creyentes, obligándolos a maldecir el nombre de Jesucristo. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas veces él logró que estos creyentes, por miedo, por salvarse de la muerte, por ser librados de esa situación en la que los llevaron, los forzaron a estar, muchos de ellos llegaron a maldecir el nombre de Cristo. Y Pablo nunca pudo olvidar esto de su vida pasada, nunca, siempre lo tiene presente. Y en 1 Corintios 15:9, no la busquen, dice, no, él dice que no es digno de llamarse apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios. Y en 1 Timoteo 1:15 dice que él es el primero de los pecadores. Pablo no tiene reparo en este capítulo en decir que él es el más pequeño de
todos los apóstoles. Y es por esto, hermanos, que Pablo lleva a magnificar la obra de Dios en su vida. ¿Saben por qué? Porque tiene muy presente quién era él antes. ¿Cómo era él? Lo que merecía él. Y en su grande pecado, él recibió la gracia de Dios como la recibió Jaciel. Recibió la gracia de Dios, su misericordia, al grado de que ni siquiera le pegaron, ni siquiera le quitaron sus cosas, lo mantuvo, lo protegió, lo cuidó. Y Pablo, viendo su condición y viendo lo que era, él dijo, estaba agradecido con el Señor, ¿sí? Y ese pecado lo hacía que las aflicciones que él tenía por causa de Cristo las considerara pequeñas. Porque esto es lo que hace la humildad. Esto es lo que hace el contentamiento. Cuando tú estás contento con lo que has recibido de Cristo, pues por muy fuerte que sea tu situación, por lo que estés pasando, la desgracia por la que estés viviendo, la enfermedad por la que te hayan dicho que tienes, cuando tú entiendes lo que merecías y lo que ahora el Señor te ha dado, pues dices, gloria a Dios, me está yendo bien, ¿no? Entonces, aquí está la clave, hermanos. Es no olvidar ni por un instante de dónde nos rescató el Señor. No olvidemos, por favor, hermanos que me están escuchando, no olvidemos ninguno de nosotros de dónde nos rescató el Señor. Que no se nos olvide nunca quién eras y a dónde ibas. Todos los que estamos aquí, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos éramos por naturaleza hijos de ira. Todos los que estamos aquí. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos enemigos de Dios, todos nosotros. Tenemos que tenerlo presente. Es importante que lo tengamos presente. Todos merecíamos el infierno, hermanos. Y miren, Romanos 5, versículos del 7 al 11, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí lo entiendes, Jaciel? Tú fuiste salvo de esos hombres y el Señor te ha guardado porque el Señor te ama con todo su corazón. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Éramos enemigos y Cristo nos reconcilió. Y Pablo en Colosenses 1:21 Colosenses 1:21 dice así: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, hubo un tiempo en nuestra vida que nosotros éramos enemigos de Dios. Y lo vuelvo a decir, porque por si hay alguien aquí que cree que no, todos nosotros éramos enemigos de Dios. Y si alguien de los que están aquí no cree que en algún tiempo nosotros éramos enemigos de Dios,
esa persona no es hijo de Dios arrepentido de sus pecados. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Si alguien considera que no es enemigo de Dios o que no fue, porque ya no lo somos, pero que no lo fuimos nunca, no te has convertido de tus pecados. Y apenas compartía yo con una persona de ahí del mercadito que se pone los lunes cerca de mi casa, y hay alguien allí que me conoce y que me saluda muy bien, de los que venden, y yo le decía, estaba compartiendo con él, y él me dijo, mira, yo soy una buena persona. Me salió con esa payasada. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy una persona que se porta bien y que es productiva, y no sé qué tantos choros me empezó a decir, ¿no? Pero eso es no conocer a Dios, ¿sí? Eso es no entender lo que opina Dios de nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos, comprendamos lo que éramos sin Cristo y a dónde íbamos. Y hubo un tiempo, hermanos, en que nosotros continuamente violábamos la ley de Dios, y aún así Dios soportó con paciencia nuestros pecados. Ahora mismo Dios es paciente con el pecado de muchos. Dios es paciente y misericordioso, y Dios podría quitarnos la vida en este momento. Dios hubiera permitido que tú perdieras la vida si Él hubiera querido, pero Dios es paciente. Dios es bueno. Dios no nos paga de acuerdo a lo que merecemos. Él es misericordioso, está lleno de gracia. ¿Cuántas veces Dios nos libró de la muerte para no presentarnos ante Él como merecedores del infierno? Híjole, de veras, dices, Jaciel, que te han asaltado 10 veces. Cuando yo tenía tu edad, toda la vida de la preparatoria fue de asaltos, desde el primer día hasta que salí. El último día, estaba yo saliendo ya, me dijeron, ya estás fuera. Hice un montón de cosas porque quedé en la tarde en la prepa, y entonces dije, ¿cómo me puedo cambiar en la mañana? Pensando que lo fuerte estaba en la tarde, y entonces me dijeron, pues tienes que tener un promedio. Pues dije, pues, con tal de, yo no era de los que tenían buenos promedios, era bien tremendo. Y entonces dije, pero con tal de que ya no me peguen, ni me roben, ni me asalten, ni me amenacen, ni me pongan cuchillos y pistolas, dije, va. Saqué el promedio, me cambié a la mañana, y el primer día en la mañana me asaltaron. Tremendo. Y todos los días yo dije, ay, además tenía que traer algo para darles, porque si no me pegaban, ¿sí? Y entonces yo tenía que traer algo, lo que fuera para poderles dar, y ya me la sabía. Y cuando yo una vez traía mi chamarra, y me dijeron, ¿qué hora tienes? Y ya me la sabía. Iba con 2 amigos. Y entonces levanté mi manga y le dije, no traigo reloj, para que viera y no me asaltara. Y mi cuate, son las 12. Le dije, no lo hubieras dicho, te van a quitar tu reloj. ¿Por qué? Que me lo quiten. Pues no sé de dónde salieron tantos, pero yo recuerdo que uno traía un tubo como de revistas, así como un tipo bat, pero de puro papel así comprimido, y le dijo, dame tu reloj. Y le dijo, ¿por qué? Y bolas que le suelta uno en la cabeza. Y entonces todos se vinieron así contra él, y yo nada más di un pasito para atrás. Y les dije, no, por favor, no le hagan nada. Y le decía a él, dale el reloj, no se los voy a dar. Y le pusieron una pela. A plena luz de día estaba la parada del camión repleta de gente, nadie dijo nada, nadie se metió, y le pusieron una, pero buena. Y él se enojó conmigo. Y le dije, ¿pero por qué te enojas conmigo? Dice, no me defendiste. ¿Qué iba a hacer yo con 12 tipos? Tú y yo no íbamos a poder hacer nada, de menso me meto. Me hubiera ido peor, así como a ti. Y entonces me dice, no me defendiste. Y me dejó de hablar, que porque fui un mal amigo. Pero en el momento indicado, el Señor abrió nuestro entendimiento, ¿sí?
Yo antes de llegar aquí, como unos 2 meses antes de convertirme, estuve muy cerca de la muerte. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y a los 2 meses el Señor vino a traer revelación de muchas cosas que no comprendía. Esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia del Señor. Con cuerdas de amor nos atrajo el Salvador. Ahora tenemos a Dios por Padre y la esperanza de morar con Él por la eternidad. ¿Sí, hermanos? ¿Cuánta misericordia tuvo Dios de los que estamos aquí? Y la sigue teniendo. La sigue teniendo, y escuchamos estos testimonios y sabemos que son verdaderos y que es Dios obrando con amor y con gracia en medio de nosotros. Y cuánta gratitud debemos tener en nuestro corazón, porque tenemos un Dios lleno de gracia, lleno de amor y lleno de misericordia. Pero tristemente, hermanos, tristemente los cristianos tenemos mente de teflón. Se nos olvida lo que éramos y de repente ya llegamos a este lugar como merecedores, como alguien que se siente que merece lo que el Señor le da. Y ese es un error. Y eso está muy mal de parte de nosotros. Esa tendencia de olvidar el infierno que justamente merecíamos por causa de nuestros pecados es lo que nos llena de orgullo muchas veces. Y cuando eso ocurre, hermanos, ya no apreciamos las bendiciones que el Señor nos da. Ya no las valoramos. Ya es una obligación, o sea, las tenemos que tener. Ahora, ¿por qué nos resulta tan difícil responder ante las aflicciones de la vida? ¿Por qué nos amargamos? ¿Por qué nos ofendemos cuando alguien nos maltrata? ¿Sabes por qué, hermano? Porque olvidamos lo que justamente merecemos. Todo lo que alguien nos pueda hacer, por muy grande que sea, no se compara con lo que merecíamos. Por eso vemos a Pablo tan firme en la cárcel, azotado, golpeado, encarcelado, con una condena de muerte, sin embargo, en paz, animando a otros, hablándoles con certeza, con seguridad. ¿Saben por qué? Porque él decía, yo merecía algo peor que esto. Y si estoy aquí, es por causa de Cristo. No estoy preso por causa de los judíos, no estoy preso por causa del César, no estoy preso por causa de los romanos. Yo estoy aquí por obedecer a Dios, por hacer su voluntad, y si muero haciendo la voluntad de Dios, está bien, es correcto. Y miren, muchas veces nos llenamos la boca de decir, Dios me sacó del bote de la basura, de la cloaca, del excremento, de allí metió su mano el Señor y nos sacó. Pero cuando alguien trata de hacernos sentir como una basura, como alguien que apesta, como alguien, ¿por qué me tratas así? Pues no que vienes de la basura, no que venimos de ahí, no que fuimos rescatados de ahí. Y tú puedes decirle a Dios, Señor, mira, yo soy un gusano, pero si alguien intenta tratarte como algo parecido a un gusano, entonces sacas las garras, y no de gusano, de león, para defenderte. Así somos, tristemente, esa es nuestra naturaleza, nuestra condición, y todo tiene que ver porque somos incoherentes, se nos olvida lo que merecíamos. Y Pablo era coherente con lo que decía, ¿sí? Tenía humildad porque tenía una clara comprensión de lo que era. Él sabía bien quién era, y nosotros debemos estar conscientes de quién éramos, de lo que merecíamos, y que solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que hoy estamos recibiendo de parte de Dios bendiciones que no merecíamos. Pero el Señor es bueno y misericordioso. Dice, a mí, dice Pablo, que soy menos que todos los santos,
me fue dada esa gracia de anunciarles entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este es el alcance del mensaje de Pablo para el mundo gentil. ¿Qué es inescrutable? Significa, ¿alguien dijo qué? Significa lo que no puede ser rastreado. Así son las riquezas de Cristo, inescrutables. No puedes rastrearlas, no puedes comprenderlas, están más allá de nuestra mente, están más allá de lo que nosotros podemos expresar con nuestro lenguaje, de lo que nosotros podemos entender. Y son esas riquezas que el Evangelio le da a los que creen. Son riquezas, tenemos bendiciones de parte de Dios. Y los que no tienen esas riquezas, les digo que son pobres miserables. Los que no tienen a Cristo en sus vidas son pobres miserables, que van directo al infierno. Pero el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. De esto es de lo que se trata el Evangelio, hermanos. De las verdaderas riquezas que tenemos en Cristo, no de lo que el mundo nos da. Muchos nos distraemos con las cosas del mundo. Nos afanamos por lo del mundo. Pero las verdaderas riquezas, las que no se pierden, las que vamos a tener más allá de la muerte, son las riquezas que Cristo nos da por haber creído, por haber sido hechos hijos suyos. Y en estas conferencias hubo un pastor, Anthony Greco, que dijo algo que me gustó. Dijo, es un pecado vivir pequeño con un Dios tan grande. ¿Sí? Es un pecado vivir pequeño con un Dios tan grande. Y nosotros muchas veces nos lamentamos de nuestra condición. Hermano, tenemos mucho de parte de Dios. Tenemos al Todopoderoso, la gloria del Todopoderoso en nosotros. Su Santo Espíritu está en nosotros. Pero si tú no tienes a Cristo, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, es un donadie, es un miserable. ¿Sí? Y perdónenme que lo diga así, pero esa es la verdad, porque yo lo viví. Yo fui un donadie, un miserable, mientras no tenía la comprensión de lo que era tener un Salvador, un verdadero Dios, un verdadero Señor, la certeza de quién era el que me había rescatado y lavado de mis pecados. Este es el mensaje que nosotros debemos anunciar, hermanos. Y no solo se trata de dárselo a conocer a los gentiles, sino aclarárselo a todos. Versículo 9 de 3 de Efesios, por favor. Dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aclarar significa traer a la luz, revelar, dar a conocer el plan de Dios para salvar por medio de Cristo. Si nosotros comprendemos esto, nos vamos a dar cuenta la condición en la que está mucha gente que está sin Cristo, y nosotros necesitamos traerlos a la luz, aclarar sus vidas, que vengan a la luz, que vengan a Cristo, que vengan al conocimiento de los planes del Señor. Entonces, esto encierra para nosotros una lección. Nuestro ministerio no debe limitarse solamente en enseñar el evangelio a los perdidos, ¿sí? Sino dar a conocer lo revelado, lo que fue traído a la luz, explicar las doctrinas profundas del evangelio. El Señor ya nos las reveló a nosotros. Nosotros debemos aclararlas y dárselas a conocer a la gente. Tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros,
para que podamos hablar con valentía esas verdades. Tenemos la experiencia, hermanos, ¿sí? Tenemos también la historia de todo esto, tenemos las vivencias, tenemos los testimonios vivos de lo que el Señor puede hacer con nosotros para dar a conocer y aclarar a todos y traer a la luz el conocimiento de Cristo. Entonces, hemos visto la misión de Pablo, el alcance y la naturaleza de su ministerio, y por último, quiero que veamos el propósito que tenía el Señor. Vamos al verso 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. ¿Cómo comprendemos eso? Ese es el propósito de la iglesia. Para eso nos reunimos. Nosotros existimos por causa de la predicación de la palabra, ¿sí? Y ahora nosotros somos un instrumento en las manos de Dios para dar a conocer la multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? A mí me ayudó esta cita para comprenderlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, por favor. Primera de Pedro 1, 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían ¿tras qué? Tras ellos, ahí está. Ok. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os anunciaban los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, estas cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles se maravillan de lo que hace el Señor en medio de la iglesia, ¿sí? Los ángeles se maravillan de la redención que el Señor le trajo a los hombres, de la redención que el Señor nos trajo a nosotros. Los ángeles se maravillan, hermanos, ¿sí? Los principados y potestades se inclinan para ver la obra de Cristo a favor de nosotros. Los ángeles buenos y los ángeles malos, hasta los ángeles azules, la banda. Y los ángeles verdes que andan en la carretera, también esos se sorprenden cuando ven a los hijos de Dios siendo redimidos de nuestros pecados. Les causa interés, ¿sí? ¿Por qué será? Están inclinados viendo lo que pasa en medio de nuestras reuniones. Están aquí asombrados, están aquí los ángeles. No los ves, no los sientes, tus sentidos no los perciben, pero dice la palabra que están aquí en medio de nosotros. Cristo está presente aquí en medio de nosotros, hermanos. Y los ángeles lo están acompañando, y también los otros, los malos. A uno que otro anda ahí moviéndose, distrayendo, haciendo que se duerman algunos, haciendo que anden pensando en otras tonterías, pero aquí están, ¿sí? ¿Y por qué tienen los ángeles tanto interés en estas cosas? Porque es en nuestra redención
donde Dios muestra claramente su sabiduría. Miren, ellos tienen cercanía con Dios, lo ven, lo sienten, lo perciben, no como nosotros, ¿sí? Ellos están cerca de Él, le dan gloria, todo el tiempo ellos fueron creados para glorificar a Dios. Pero las bendiciones de ser hijos, el Señor no se las dio a ellos. A nosotros el Señor nos llamó a ser sus hijos, no a los ángeles. Y los ángeles cuando ven esto, se sorprenden, ¿sí? Fíjense, les voy a dar algunas citas que hablan de esto. Ven a Cristo, fíjense cómo ven a Cristo. Los ángeles conocen la historia, ¿saben la historia de Satanás? Satanás, ¿a quién miraba? Al Padre, y quiso ser como el Padre, pero ellos ven a Cristo y ven que Cristo se humilló hasta lo sumo, se sorprenden, dio su vida por nosotros, por rescate de nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados. Él fue crucificado en la cruz, ¿sí? Siendo de lo peor, y ellos ven eso y dicen, o sea, no era ir hacia allá, sino ir hacia acá, porque están viendo el ejemplo de Cristo. Se hizo hombre, se despojó de su divinidad, era la segunda persona de la Trinidad. ¿Y qué hizo? Se humilló hasta lo sumo. Vino a hacerse hombre, vino a morir por nosotros. Y entonces vino a redimirnos. Ellos dicen, siendo pecadores, mereciendo la muerte, vino el Señor a pagar un precio y dejó satisfecho al Padre. ¡Wow! ¿Sí? Así lo veo yo. Los ángeles están sorprendidos y esto los lleva a adorar a Dios, porque dicen, qué cosa tan grande y tan maravillosa, ni por aquí nos hubiera pasado. Esta es la sabiduría de Dios, esta es la multiforme gracia de Dios, y ellos la ven y alaban a Dios y glorifican su nombre. Por eso es tan importante que la iglesia, en la iglesia, el plan redentor que el Señor nos trajo, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. La gloria de Dios es nuestra meta, hermanos, ¿sí? Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones, con todo, con nuestros pensamientos. Nosotros fuimos diseñados para glorificar a Dios. Ellos no conocían, ellos que conocían la gloria de Cristo antes de nuestra encarnación, ellos comprenden el alcance que tiene esto, la santidad que el Señor nos trajo, nos apartó para Él. Y entonces ellos se sienten sobrecogidos por esto, ¿sí? Los ángeles se sienten así cuando ven a Dios mismo a favor de nosotros. Y en 1 Corintios 11:10, no lo busquen, dice, esta cita habla cuando en nuestro culto, en nuestras reuniones, estamos delante de los ángeles, así dice, porque ellos contemplan lo que pasa en medio de nosotros. Y 1 Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Aquí está el Señor, aquí está Dios en medio de nosotros, Él lo prometió. ¿Sí lo crees? Y están sus ángeles en medio de nosotros. Por eso, hermanos, insistimos tanto en el orden que debemos tener aquí, los que hemos creído. Por eso es tan importante cómo nos comportamos, cómo somos, cómo caminamos, cómo servimos, cómo es nuestra vida aquí y cómo es nuestra vida afuera. Debe de haber una congruencia. Cuando estás sirviendo y llevas una doble vida, ¿sabes cómo esta incongruencia lo que provoca, lo que causa? Lo que ofende a Dios. Cuando tú aquí
te comportas de una manera y afuera de otra, ¿eso ofende a Dios? Y ya no estamos cumpliendo con el propósito, con el diseño inicial que el Señor nos dio. Entonces, no tenemos ni idea de lo que puede provocar una vida incongruente, una vida separada de la verdad, una vida que dice tener la verdad, pero que cuando sale, camina como un impío y se comporta y habla y decide y hace lo que quiere como si fuera un impío, no como un hijo de Dios. Los ángeles, ¿qué sentirán? ¿Qué dirán cuando nos ven haciendo esas cosas? Como diciendo, yo quisiera tomar tu lugar, yo quisiera estar allí, yo quisiera ser ese escogido, yo quisiera ser de parte de Dios el que reciba todo eso. Y mira cómo lo menosprecias, mira cómo se comporta la iglesia. Quiero citar a John MacArthur. Dice, en el salón de clases del universo de Dios, Él es el maestro. Los ángeles son los estudiantes. La iglesia es la ilustración y la materia que se estudia. Y la materia que se estudia es la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, necesitamos entender lo gloriosa que es la iglesia, lo glorioso que somos para Cristo, cada uno de nosotros. Dio su vida a favor nuestro. El Señor pagó un precio muy alto para rescatarnos, para santificarnos. ¿Sí? Entonces, somos muy importantes y debemos tener mucho cuidado de todo lo que hay en medio de la iglesia, de su doctrina, de su testimonio, de su santidad, de la adoración que hay en medio de nosotros, del liderazgo, de las autoridades que están establecidas en medio de la iglesia. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para caminar correctamente. La iglesia, hermanos, ocupa un lugar preeminente, un propósito eterno en la historia que está avanzando y que el Señor está llevando a cabo un plan, y quieras o no quieras, el Señor va a seguir adelante. Quieras estar o no quieras estar, le des importancia o no le des importancia, el Señor sigue adelante, continúa adelante con su plan y lo va a llevar a cabo hasta su cumplimiento. Pero qué importante que lo reconozcamos, que lo veamos y que digamos, yo quiero ser parte de eso, yo quiero estar allí, yo quiero celebrar las bodas del Cordero, yo quiero glorificar a Dios con todos los santos, con todos los escogidos de Dios, quiero estar allí. ¿Quieres estar allí? Versículos 11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Podemos acercarnos a Él con confianza, hermanos. Tenemos acceso con confianza al Padre. Podemos derramar delante de Él nuestro corazón. Sí, Él es nuestro Padre, podemos hacerlo. Mira, hermano, yo no sé cómo estás. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes? Muchos llegaron el día de hoy y por eso les contaba esta anécdota, porque muchas veces llegamos desanimados, muchas veces llegamos ya con un hartazgo de ver lo mismo y estamos desilusionados, tristes, cansados y no queremos seguir adelante, no queremos continuar. Y se nos vienen ideas a la cabeza y el enemigo aprovecha para meternos ideas y decirte, sí, ya vete, ya, mándalos a la goma todos. Pero nosotros necesitamos valorar, entender cuál es el propósito que tenemos. No es huyendo, no es alejándonos, no es esa la manera, ¿sí? Podemos pedirle a Dios
que nos hable. Podemos pedirle al Señor que nos traiga a nuestras vidas revelación, que traiga ánimo. ¿Recuerdas cuando llegaste por primera vez al Evangelio, a los brazos de Cristo? ¿Sí lo recuerdas, hermano? ¡Qué bendición! ¡Qué momento tan precioso! Yo veo a muchos que están empezando a conocer a Cristo y los veo, pasan por alto todos los errores que tenemos, porque están enfocados en lo más importante, en lo más glorioso, sienten la presencia de Dios en sus vidas y están agradecidos con el Señor. Finalmente, Pablo concluye este paréntesis en el versículo 13, exhortando a los hermanos a sobreponerse al desaliento. ¿Alguien llegó hoy desalentado? ¿Triste? ¿Alguien llegó? Gracias por levantar tu mano, Dianita. Yo sé que estás pasando por una situación muy difícil. Ella vive en la calle. Y nosotros, aún con las comodidades que tenemos, somos ingratos, hermanos. Pero Pablo veía este sufrimiento como un privilegio. Y así quiero que te sientas, Diana, y todos los que puedan venir cargados y preocupados y con angustias y con enfermedades. Es una oportunidad que el Señor nos da. Pablo no veía como una desgracia lo que le estaba pasando. Pablo no se ponía a llorar de desesperación y no decía, ay, ¿por qué a mí? Pablo no tenía esta actitud. ¿Sabes? Todo lo veía como una forma, un propósito que el Señor tenía para él y como una bendición de parte de Dios. Y estaba agradecido en su corazón. Y él decía, yo merezco lo peor. Y esto que estoy pasando está chiquito para lo que yo merecía, pero ahora sé que tengo más de lo que merecía. Por eso Pablo estaba bien. Por eso Pablo estaba contento. Y para concluir, yo quiero que nos preguntemos esto, hermanos. Esta perspectiva que tenía Pablo de la iglesia, de las pruebas y de los sufrimientos que nos acontecen, ¿es la perspectiva que nosotros tenemos de la vida cristiana? ¿Consideramos nosotros un privilegio servirle a Cristo en la posición que Él nos ha colocado a pesar de lo que tenemos? A mí me dio mucho gusto que se acercara Alejandro Nicasio y que nos dijera, hermano, yo quiero servir. Me dio mucho gusto, porque pues está mal físicamente, ¿sí? Y él ya sirve, está abriendo su casa para tener una célula, pero dijo, yo quiero hacer algo más. Alguien que tiene su vista puesta en lo importante, las minidades las hace a un lado. Esto, mi cáncer, no me importa ahorita, yo quiero servir al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. No importa qué hagas en este lugar, ¿sí? Estoy terminando ya. No importa si eres predicador o si eres el que lava los baños, no importa. Lo importante es cómo estás haciendo eso. Si lo estás haciendo amargado, mira, hermano, mejor déjalo. Pero si lo estás haciendo con todo tu corazón para el Señor, sigue adelante. Así como Marianita, así como Jimena, está feliz, desborda de alegría de que ya tiene un puesto en este lugar. Traer un agua. Ajá. Estar con Angie recibiendo a los hermanos. Lo ve como algo maravilloso. ¿Así es tu servicio? ¿Así estás en tu vida? ¿Así quieres? ¿Qué tanto estás dispuesto a cuidar tu testimonio para glorificar a Dios? ¿Sí? Porque esto debe de ser así.
Nosotros, los que servimos, los que amamos a Cristo, los hemos conocido, no podemos darles los lujos que otros se dan. No podemos divertirnos como otros se divierten. No podemos publicar en las redes sociales lo que todo mundo publica. Tienes que saberlo de una vez, hermano. ¿Sí? Somos diferentes. Y no que estemos nada más con hipocresía guardando las cosas, sino porque tenemos una convicción de que nosotros somos distintos, nosotros hablamos diferente, nosotros caminamos diferente, nosotros nos comportamos diferente porque somos de Cristo y glorificamos su nombre y fuimos creados para la gloria de su nombre. Por eso es que nosotros entendemos de una manera distinta lo que es estar en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Somos la luz del mundo, estamos para alumbrar, estamos para aclarar. Y yo quiero preguntarte algo. ¿A ti te importa tu iglesia? Y mira, hermano, si tú me dices que sí, yo te quiero preguntar, ¿y por qué no tomas en cuenta todo lo que hacemos? Mira, el viernes, y no es un reproche, por favor, hermanos, seamos maduros y tomemos esto para meditarlo, para reflexionar, para ver cómo estamos, ¿sí? Que sea el Espíritu de Dios el que nos hable. Si estás bien, sigue adelante, no pasa nada. Pero si hay algo que está mal en ti, es un buen tiempo para corregirlo. Todos tenemos errores, todos la regamos. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Cómo ves a tu iglesia? ¿Cómo ves lo que se hace aquí? ¿Ves con disgusto lo que hacemos? Tuvimos un tiempo de oración el viernes, estuvimos con una velada de oración. Para mí fue precioso el tiempo que pasamos orando. Vinieron varios hermanos, pero muchos no están. Tuvimos hace 2 semanas nuestra reunión de servidores, vinieron 19 hermanos más, se dispusieron a servir, ya escucharon que ya tienen una actividad aquí, pero muchos se enteraron, podían venir y no les importó. En eso es en lo que tenemos que reflexionar. Vengo con la expectativa de que voy a encontrarme con Dios cuando vengo aquí a las reuniones, de que vengo a encontrarme con los santos. ¿Así consideras a los que están al lado de ti? ¿O ya vienes así como que hoy no quisiera ver a fulanito de tal o a fulanita de tal? Miren, hermanos, yo creo que muchos de los que están aquí, su vida espiritual está decayendo. Está viniendo a menos. Hay desánimo. Porque sus corazones no ocupan el lugar. Sus mentes y sus deseos están en otro lado. Y nadie puede crecer espiritualmente. Nadie puede crecer espiritualmente desconectado de la iglesia, ¿sí? Nadie puede crecer en su amor con Cristo si no está creciendo en su amor con la iglesia. ¿Sí, hermano? Entonces, si tú estabas pensando irte, frénate, reflexiona, medita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lastima? ¿Qué te duele? ¿Por qué estás así? Atiende esta palabra, hermano. Sé parte de la iglesia, intégrate. Yo te animo a que te integres, que seas parte de una célula, que seas parte de los planes que llevamos aquí, que seas parte de las tareas que tenemos aquí. Intégrate a los estudios, intégrate al grupo de oración, intégrate cuando vamos a ayunar. Eso es buscar a Dios, eso es querer que Dios te hable, eso es desear que el Señor esté guiándote y esté dirigiéndote. Cuando nosotros hacemos eso tenemos bendiciones. El Señor trae bendiciones a su iglesia.
el perdón de nuestros pecados, la comunión con Dios, una conciencia limpia, sus promesas que son fieles de parte de Dios, una vida plena. Todas estas cosas vienen como consecuencia de amar, de servir y de aceptar a la iglesia. Los invito a que oremos, hermanos. Pidámosle al Señor. Bendito Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, porque tú nos has llamado a ser uno, como lo veíamos hoy en la cena del Señor, y deseamos, Señor, ser útiles en tus manos. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que hay en nosotros. Convéncenos, Señor, déjanos ver la importancia que tú le das a tu iglesia. Si ha perdido ese valor en nuestro corazón, yo te ruego, Señor, que tú traigas a nuestro corazón ánimo, gozo, felicidad, alegría, y que se recupere la relación y que se recupere, Señor, la intención en nuestras vidas de lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a servir con amor a los demás. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por librarnos del mal. Gracias por guardarnos, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya.